¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Comenzando que vuelvan las ideas. 4:05 de la tarde hasta las 6 compartimos historias en esta jornada de martes. Casi que es el día antes de, ¿no? Una cosa por el estilo, por todo lo que baila, flota, grita, sufre alrededor del partido de la selección frente a Inglaterra. Mañana muy interesante la nota recién de Carlos Polimeni a Edgardo Esteban. En esa cuestión sobre si es solo fútbol o no, que ya hemos conversado en la jornada de ayer. Pero hay muchas otras cosas que ocurren y nos vamos a detener en eso también, a pesar de que ya están jugando la otra semifinal en Dallas. Francia y España empatan 0-0 en 5 minutos. Muy buenas tardes, Luis Pablo Giniger. ¿Qué tal, Pablo Caruso? No tengo idea a qué te referís, no sé qué pasa mañana, ignoro totalmente. Olvídate, no me des bolilla. Algo escuché así de costado, sí, pero no, nada importante. Créeme que si fuera importante te lo diría, amigo. Claro, está bien, descansá. te creo. En cambio, sí, tengo para ofrecerte el índice de precios al consumidor. Claro. Que acaba de ser publicado por el INDEC. Y me contestaste con el bolsillo, digamos, ¿no? 1,9% sí, es el número de inflación del mes de junio en relación a mayo, ¿no? Por supuesto. Bueno, aquí se empieza... A ver, son varias cosas, ¿no? Primero se vuelve importante el desagregado, pero hay un número que es por debajo del 2, de la línea de 2. Y en esto de los efectos y tanta cosa, alguien dirá, bueno, ya arranca con 1. Claro. Y entonces el sendero que Milei prometió de que en agosto llegue a 0 y está un poquito más cerca, etcétera, etcétera, ahora nos vamos a ocupar de eso. Es importante el desagregado, sí, si lo tenés a mano. Sí, claro. Decíamos 1,9% el promedio. Venimos de 2,1, ¿no? Venimos de 2,1, de 2,2. Mirá, 2,1 me agarraste en falsa escuadra. No me gusta apostar, pero... Te voy diciendo el desagregado y ahí repasamos el anterior. Bienes y servicios 1,8, un poquito menos. Sí. Sigo para abajo, educación 1,7, transporte 1,6, restaurantes y hoteles 1,6%, son los números que fueron tirando hacia abajo el promedio. Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,5, alimentos y bebidas no alcohólicas 1,3, comunicación 0,9, prendas de vestir 0,4, y empiezo por el número más alto, que esta vez tiene que ver con recreación y cultura, 4,2% de inflación. En servicios, vivienda, agua, gas, electricidad, 3,3%, salud 2,9% y bebidas alcohólicas y tabaco 2,1%. Hay que decir que la mayor parte de los ítems que el INDEC mide están por debajo del promedio. Bien, bueno, ahí es importante alimentos, importante transporte, es importante los precios regulados y por supuesto la famosa inflación núcleo, que es la que le quita regulados y estacionalidad. Y ese da un número importante. Así es. A ver, hay dos cosas que me parecen que son determinantes a esta hora. Primero... 2,1% en mayo, tenías razón. 2,1. Primero, no perder de vista la relación entre indicadores macro y la vida cotidiana de la gente, y a costa de que efectivamente el gobierno fue cumpliendo con su promesa de bajar la inflación, más allá de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Después hay un sector ahí que es muy difícil de romper, que es el de los alrededores del 2%, sí, que sigue siendo una inflación importante si uno lo compara con otras realidades, con otros países. En la Argentina, y vos comparás con de qué venís, esto está claro. Y después hay otro elemento que pero perdóname, 33,5% en lo que va del año. Es un número importante. Sí, pero bueno, insisto, el gobierno dirá lo de siempre, ¿no? No, perdón, 33,5 es el interanual, 16,8 en lo que va del año. En lo que va del año. El interanual, de todas maneras, es un número importante. Y además, acordate que en el presupuesto para este año, el gobierno dijo 10%. Con lo cual era una cifra muy, muy a la baja. Más allá de todo eso, creo que lo que empieza a ser determinante y claro es la representación política de todos los problemas, el resto, o el cambio de eje de los problemas económicos que tiene la sociedad argentina en este momento, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con el endeudamiento, que tiene que ver con los bajos ingresos, que tiene que ver con comer menos, con viajar con mucha dificultad,
para pagar las tarifas y efectivamente viajar peor. Es decir, hay una enorme cantidad de preocupaciones que evidentemente todavía no encuentran un relato sostenible o, si vos querés, atractivo desde la oposición que logre demostrar que si bien la inflación y la promesa de estabilidad que te da la inflación es importante frente a todos los shocks aleccionadores que hemos sufrido vinculado con ese tema, y que entonces el resto de los problemas económicos que son una realidad, como el cierre de empresas, bueno, lo que ya dijimos, tengan otro peso a la hora de una valoración de la gestión del gobierno, ¿no? Es que sea 2,2, 2,1, 1,9, de todas maneras no se llega a fin de mes, no alcanza lo que hay en el bolsillo. Bueno. El bolsillo la está sufriendo en cualquiera de esos casos. Digo porque está bien lo que vos decías al comienzo, efectivamente yo creo lo mismo, que empiece con 1 tiene una carga simbólica que el gobierno va a intentar instalar, va a intentar presentarla como algún tipo de éxito, pero a nosotros no nos cambia absolutamente nada que sea 1,9% o 2,1%, incluso suponiendo que el INDEC esté midiendo bien la inflación. Bueno, después está ese dato, claro, que ya además está eso. Está claro, reconocido por el propio gobierno, por el Fondo Monetario, etcétera, que la medición no refleja como corresponde el sacudón de tarifas que decidió el gobierno, porque no está bien representada en la canasta de consumos, ¿no?, que se toma para la medición. Pero bueno, te diría, como título, no cambió nada. No hay nada nuevo, ni del mes pasado, ni del anterior, y probablemente del que venga. Es la disputa en la representación política de lo que efectivamente significa hoy vivir en la República Argentina con una caída de ingresos muy, pero muy importante. Una caída de ingresos que reconoció el propio vocero presidencial hoy en la conferencia de prensa, Javier, que después, cuando hagamos el cafecito con Juan Carlos Junio, lo vamos a retomar, bien, si te parece. Sí, claro. Y la agenda, ¿no? Porque la agenda política, si bien hoy tiene algo así como un día libre, está bastante más tranquila, no como mañana, que es día libre total, sí. En términos de agenda hoy política. Todavía está... Sí, todavía tiene alguna cosa, pero está mucho más liviana. Después del miércoles, es decir, a partir de jueves y viernes, vuelve a cargarse. Hay varias reuniones. Bueno, el jueves, de hecho, hay sesión en el Senado. Hay sesión en el Senado, además. Sesión en el Senado por la famosa ley, entre otras cosas, de extranjerización de la tierra, llamada inviolabilidad de la propiedad privada. Y también hay pliego de jueces muy importantes, sobre lo que también venimos hablando en ese rediseño del Poder Judicial que el gobierno está haciendo, porque puede. Dicho eso, un ojo puesto en lo que está pasando, por supuesto, en Medio Oriente y en el impacto de lo que significa el valor del petróleo. Y yo sumaría 2 o 3 cosas importantes en términos de lo real, cosas que están pasando en las empresas y demás. Ahora bien, y antes de ir a la primera nota que vamos a compartir con ustedes hoy, hay un debate respecto de qué pasa mañana con el laburo. Por ejemplo, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, dijo al gobierno, es un hecho cultural muy importante, y entonces den asueto. Vos sabés que en muchos países se da efectivamente asueto. ¿Durante el partido? Durante el partido. Para ver el partido, ¿no? No tenía el dato. Está bien el reclamo de ayer, ya que no les pagan ni un mango, no les pagan un peso a los trabajadores estatales. La verdad que sí, todo aquel que puede, que no depende del Estado, decide ir a ver el partido, aquel que puede, ¿no? ¿Por qué no los trabajadores del Estado tomar ese rato para disfrutar y ver el partido? Sí. No creo que nadie vaya a hacer ningún trámite. Si el gobierno lo hace eventualmente por eso, estaría reconociendo todo el odio descargado sobre el Estado y sus trabajadores. Entonces ahí me agarra una duda eventualmente. Pero me pregunto qué va a hacer el gobierno. Pero esperá, yo te pregunto qué van a hacer esas personas que odian al Estado y sus trabajadores. ¿Van a ver el partido? ¿Qué te parece? Y bueno, ahí estamos compartiendo, para quienes nos están siguiendo por YouTube, el posteo que hizo Rodolfo Aguiar. El título es: Ahora ATE demanda al gobierno un asueto administrativo a partir del mediodía por el partido de Argentina.
Yo lo que me pregunta es, Rodolfo Aguiar, lo que me pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque está, Ramiro Marra, legislador porteño, ¿no? ¿Es Marra o no? Juli, Creo que ya no. ya no es legislador, ¿no? No. ¿Es legislador? Sigue. Es legislador, me agarró la duda, disculpen. Dice Ramiro Marra, claro, no está más en la Libertad Avanza. Dice, lo fletaron, ¿no? Uno de los fundadores. Presidente, decrete feriado nacional para el día de mañana. Tenemos enfrente una batalla titánica que requiere la presencia de la hinchada hinchada de todo argentino. Hay momentos que quedan grabados para siempre en la historia de un país. Mañana puede ser uno de ellos. Bueno, por derecha y por izquierda, si me permiten, le están pidiendo al presidente haga algo mañana en favor de la gente que quiere mirar el partido. Insisto, aquí a ver qué hace Milei por todo su discurso. Te adelanto que va a ser. Frente a la posibilidad de la demagogia. ¿Vos crees que le va a decir que sí a Rodolfo Yo creo que Aguiar? no. Yo creo que no. Es imposible, le va a decir que no. Va, peor, ni siquiera le va a contestar. Claro. Ex legislador porteño, sí, muy bien. No confía en mí, Nico, eso es lo que pasa. Bueno, vamos a compartir, hablando de lo que va a ocurrir el jueves, y queremos sostener la agenda allí. Hace unos días conversamos con Nahuel Levalli en Gente que Dice. Nahuel Levalli es coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, es referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina, fue presidente del Mercado Central, y hablamos con él, entre otras cosas, respecto de lo que implica esto que para nosotros tiene demasiado poco debate y demasiado poca movilización, por lo que se podría llegar a votar efectivamente el jueves en el Senado, que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsada por el gobierno, como una de tantas cosas que el gobierno quiere modificar de manera estructural para garantizar, más allá de su propia gestión, la refundación de la Argentina en los términos en que lo propone su proyecto. Así que presten atención a nuestra charla con Nahuel Levalli, insisto, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. No se suele escuchar tanto por este tiempo, no se suele dar por este tiempo tanta voz a estos actores sociales muy importantes. Nos pareció muy oportuno porque, si bien finalmente volvió a comisión, hoy una sesión en el Senado muy importante, muy determinante, va a ser ganada la narrativa de lo que hoy pasó por cierto escándalo a la hora de la conducción del debate, las internas dentro del propio gobierno que van jugando también su rol, pero hoy había un proyecto llamado Inviolabilidad de la propiedad privada, que como tantos otros proyectos de la Libertad Avanza, esconde cosas que no terminamos de hacernos el tiempo, el momento de discutirlas a fondo y que plantean un reformateo de lo que hoy entendemos como nuestra Argentina y sobre todo de la disputa de modelos y de proyectos productivos. ¿Te parece si arrancamos por ahí, Nahuel? Arranquemos por ahí. Como decías, Pablo, hoy estaba presentado en el temario de la Comisión del Senado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Ya había pasado por comisiones, tenía dictamen favorable. ¿De qué se trata este proyecto? Un paso más, como vos decías, en un gran plan de negocio de generar desde el Estado las condiciones para quienes más tienen, más todavía acaparen y más avancen sobre este redireccionamiento de recursos y de riqueza, de sacarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Ahí vamos a este proyecto en particular, pero ¿eso empieza donde? ¿En el decreto 70? ¿En la ley bases? En la ley bases había un artículo que derogaba, bueno, el proyecto de hoy particularmente le pegaba a cuatro elementos grandes, que en realidad es básicamente el acceso del poder a la tierra y al territorio. ¿De qué manera? Uno, avanzaba sobre los barrios populares, RENAVAP que se hizo, eso por suerte con intermediación de la Iglesia se logró que se quite ya hace un tiempo. Dos, avanza sobre la posibilidad de desalojos de inquilinos que tarden 1 o 2 meses en pagar el alquiler, desalojo express, modificando todo el código, el código procesal. 2, 3 y 4, medio de la mano, deroga la ley de tierras dictada en el 2011, por el cual se plantea un máximo de un 15% de extranjerización de la tierra en manos privadas en manos de privados extranjeros.
eso se planteaba a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel municipal. Bueno, derogaba esa ley, propone derogar esa ley para que en realidad venga cualquiera, tanto privado, físico como Estado incluso. Y la cuarta y última avanza también sobre la ley de manejo del fuego, que lo que plantea esa ley es una de las maneras de avances de frontera agrícola en territorios más de la zona núcleo y en otros territorios también, y por otro lado de las negociados inmobiliarios, es la quema en bosques nativos, porque hay una ley de bosques que protege esos bosques nativos, y cuando ya ese bosque no está, cuando ya se quemó, listo, avanzamos entonces con barrio privado, claro, corremos la frontera agrícola. Entonces la ley de manejo del fuego dijo, durante un tiempo esto no se puede, porque si no, echa la ley, echa la trampa. Bueno, entonces... ¿Ese es el proyecto, la ley de Máximo Kirchner? Esa fue la ley de Máximo, sí. La del 2011, la del manejo del fuego y la ley de tierras también fue en el marco del kirchnerismo en el 2011. Leyes que cuidan y protegen de alguna manera nuestro territorio. Bueno, este proyecto lo que dice es, no importa el fuego, avancemos, tierras para extranjeros, todas las que quieran, incluso en zonas fronterizas, eso es una locura, incluso en zonas fronterizas, o sea, donde vos regalás la soberanía territorial. Claro. Otra parte más de este gobierno donde en realidad la palabra soberanía es soberanía para Estados Unidos y para el plan de negocios, ¿no? Bueno, y lo que dije de inquilino, y por suerte lo renovó, que ya se había sacado, pero en un principio también estaba, ¿no? Para pensarlo. Hoy a la mañana generamos una articulación de distintos espacios y organizaciones impulsadas de la mesa agroalimentaria para decir, por lo menos salgamos todos a decir que no. Hay muchas cosas que pasan mientras estamos, obviamente, discutiendo la cascada de Adorni, viendo si tal cosa o tal otra, unos audios de Milei, y de pronto por atrás nos pasan leyes que modifican las reglas del juego, como vos decías antes, y además con elementos que son muy difícilmente modificables a futuro, ¿no? Porque si de pronto se le venden 50.000 hectáreas, ni siquiera 50.000, mucho más hectáreas en la Patagonia, bueno, lo que tiene Benetton, Luis, todos esos, pero digo, se venden en territorios, se desalojan comunidades campesinas, que también formaba parte, ¿no? Comunidades originarias que no tienen quizás, hay un montón de territorios originarios que no tienen el papel el papel formal de la tenencia de la tierra, porque se viene de años y años y generaciones de habitar en la tierra, ¿no? Claro. Bueno, tierras que avanzan los privados, sobre esa después es muy difícil volverla atrás, ¿no? Como los bienes que se están vendiendo. Claro, una vez que eso se enajena como la o ley se extranjeriza, es muy... Como la ley de glaciar, imagínate, estamos todavía, ¿no? En la pelea por la ley de glaciares, pero empiezan un emprendimiento inmobiliario en una zona peligrosa. Después no volvés atrás de eso. Después no es que, bueno, listo, despediste a 5, bueno, claro, después los reintegramos. Hay otro conjunto de situaciones que modifican tanto las reglas de juego, que por ahí dependen de cierto tipo de inversión productiva. Supongamos que efectivamente las hubiera. Vamos a ponerle la mejor expectativa al RIGI o al Super RIGI. Pero ahí vos quien tiene que invertir tiene que saber que eventualmente puede haber un cambio de gobierno que vuelve a modificar esas reglas, de mínima por el modo en que fueron modificadas anteriormente, convulsión institucional, convulsión política, y ahí hay como un reparo. Bueno, no hay, pero en este caso, una vez que se enajenó, se extranjerizó, como vos decís, eso no tiene... No hay vuelta atrás, excepto que ganemos con un gobierno realmente con decisión y popular y digamos listo. Sí, pero con un nivel de consenso, tiene que tener un nivel de consenso muy nivel importante. De consenso, pero que también eso, porque a ver, por ejemplo, en el gobierno anterior, el Frente de Todos, una de las grandes discusiones que había todo el tiempo era esto de la correlación de fuerzas, ¿viste? Y si avanzábamos, nosotros, por ejemplo, presentamos la ley porque después estamos discutiendo todo el tiempo a la defensiva. Ahora estamos todo el tiempo a la defensiva, después de que podríamos haber estado en los últimos años muchísimo a la ofensiva en términos de intereses populares. Vamos al tema de la tierra particularmente. Sí. Y es algo que en la Argentina, hasta hablar de esto de, la tierra para los que la trabajan, es medio tabú, ¿no? Es medio, bueno... También porque se ganó mucho del discurso del campo concentrado, de la propiedad privada, justamente. Pero en la Argentina hablar, reforma agraria, acceso a la tierra para los que la trabajan, es como, ¿cómo vas a hablar de eso? Y realmente hay que hablar de eso. Nosotros venimos planteando la ley de acceso a la tierra que, en esto del consenso, generamos durante muchos años, visibilizamos al sector que producía los alimentos que estaba invisibilizado, ¿no? Con los verdurazos, con eso dijimos, acá hay un sector
que produce, que labura y que no es dueño de la Paréntesis, ¿vos te acordás esa foto durante el gobierno de Mauricio Macri, Plaza de Mayo? Creo que fue en el marco de unos verdurazos. De la abuelita, en Constitución fue. ¿En Constitución? En Constitución, la abuelita agachándose a juntar la berenjena con la gendarmería. Señor. Sí, señor. Fue un... pensé que era en Plaza de Mayo. No, fue un... Es que hicimos muchos. Muchos. No, pero esa foto fue emblemática. Esa foto fue emblemática. Voy a decirte algo, que si esa foto fuera hoy, quizás no generaría lo que generó en eso. Y eso es muy loco. Porque fíjate que a jubilados con gendarmería atrás todos los miércoles le pegan. Macri diría, por eso Milei pudo hacer tanta cosa, yo hubiera querido hacer, pero en ese momento no me sentía que no estaban las condiciones. No, ese fue en el 2019, en febrero, hicimos un feriazo, ahí estábamos haciendo ferias en determinados territorios, en las estaciones, y bueno, y fue, no se las vamos a dejar hacer, que sí, que no, y pasó lo que pasó. Sí, tremenda. Sí. Y les salió. Fue una de las varias, ¿no?, que tuvimos. Pero volviendo justamente volviendo a lo de la tierra, nosotros venimos en eso, visibilizando un sector. ¿Quién produce los alimentos? Porque el discurso de la Argentina granero del mundo y de la Argentina que le da de comer y produce alimento ¿para quiénes? Digo, porque ninguno de los vecinos que estamos todos rodeados acá, en toda la Argentina, comen demasiado de lo que se produce y lo que se vende, de lo que se exporta a China. Que no es que no haya que producir granos para exportación, no estoy diciendo eso. Ahora, vos no podés tener solamente una política agraria que sea, a ver cuánto más exporto para cuánto más divisas me entran, mientras después tenés al plato de los argentinos y las argentinas que no llegan a fin de mes, y donde históricamente no ha habido una política hacia eso. Yo me acuerdo, y en el tema del acceso a la tierra es fundamental, no podés hablar de garantizar el alimento del pueblo si no redistribuir la tierra, si no garantizás el acceso a la tierra, que ni siquiera te estoy hablando de las grandes expropiaciones, te estoy hablando, nosotros planteamos la ley de acceso a la tierra que era créditos blandos para el pequeño productor, tipo un procrear rural, así como se le dio créditos para un lote, una vivienda, créditos para 1 hectárea, 2 hectáreas, producciones intensivas. Porque hoy el pequeño productor, ¿con qué lidia? Hay muchos sectores de pequeños productores. El pequeño productor hortícola más de producción intensiva alquila la tierra, alquila la tierra en alquileres carísimos y en condiciones, y menos ahora que se derogó la ley de alquileres, donde son de 1 año, de 2 años, donde tenés que hacer una casilla de madera, después la tenés que desarmar porque te tenés que ir, inversiones en la perforación de agua, en todo eso. Tenés el acceso a la tierra y el costo de la tierra por un lado, por otro lado el paquete tecnológico de producción, que el agronegocio, ese sistema de producción en donde ve a la producción de alimentos como un negocio, como una mercancía y no como un derecho, un alimento, se expresa sobre todo en el modelo sojero que conocemos, que conoce la mayoría, pero después en cada uno de los rubros de las cadenas productivas está el agronegocio, que es básicamente el paquete tecnológico dominado por las grandes multinacionales del agro, desde la semilla, desde la tecnología de los fertilizantes, los pesticidas, y después las muchas instancias de comercialización. Se expresó del alquiler de la tierra, se expresó ese paquete tecnológico, también una lechuga, la lechuga que vos comés, excepto que la hayamos producido en nuestros campos agroecológicos, es de una semilla por ahí que viene de Dinamarca y donde tiene los mismos pesticidas que se compran en cualquier otro lado también del mundo. Eso en la producción hortícola, que está mucha en manos de familias pequeñas productoras. Después tenés otros sectores, el yerbatero, el tambero, que cada uno tiene su problemática particular y hay muchos que están desapareciendo. Hay muchas producciones que dependen por su forma de producción, que sí o sí van a estar en manos campesinos durante por lo menos muchísimos más años, como es la hortícola, y otras que ya son más extensivas, más fuertes, como es los granos, la carne, los lácteos, por una cuestión de que están desapareciendo. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosas se agudizaron más allá de un modelo? Estoy con el té todavía. Pero porque no había llegado con el mate. Si no tuviera, mira, la yerba, justo ahora te voy a contar la historia de esta yerba. Claro, a ver si podemos ver, eso no es un PNT que nos trajo para ofrecer, pero por supuesto que les contamos. La Soberana, ahora les vamos a contar la historia de la Soberana, en un ratito nada más. Que es un poco la expresión de cómo se puede producir de otra manera. ¿Cómo se puede modificar esto? Porque si no estamos acabados, ¿no? Si todo es, vamos a llorar a la iglesia. Sí, no, claro. Nosotros no lloramos en la iglesia, nosotros transformamos y luchamos en la calle, en el campo, en el territorio. Vuelvo a la pregunta. Sí. ¿Por qué están desaparecidos? ¿Qué se agudizó en este tiempo? Se agudiza
en determinados sectores, en los sectores más chancheros, tamberos, se agudiza la inviabilidad del negocio por la renta de la tierra, que al productor que está sosteniendo, unos compañeros nuestros, por ejemplo, de bases federadas, que sostienen campos de ganado o de chancho, de tambo, en las zonas como si te dijera Villa Eloísa, en Santa Fe o donde sea, les termina siendo más rentable alquilar la tierra en la que están produciendo hoy alimento para hacer soja y listo, y se van a la casa, viven de la renta de la tierra porque ganan muchísimo más plata con la renta de la tierra que produciendo, cuando después vos tenés, por ejemplo, en el tema de los chanchos, vos tenés bondiolas que se traen de Brasil que salen 2 mangos con 20. Claro. Que todos lo vemos, porque obviamente vas a la carnicería y decís, che, qué barata es, claro, dame 2, obvio. Bueno, entonces, presas de ese modo también de comercio y presas de esa falta de acceso con políticas públicas a, por ejemplo, retenciones segmentadas, ¿no? Una gran discusión que se dio durante la disputa de la 125. Retención segmentada significaba cuidado con... Significaba, con al que tiene 5.000 al que tiene 5.000 le retenemos X, al que tiene 50 hectáreas le retenemos 0,5X. No le podemos retener lo mismo al que tiene 50.000 hectáreas y produce 50.000 hectáreas de soja que al que produce 50 y tiene una cooperativa en Louis Armstrong para poder mandar a través del canal del río Uruguay. Entonces, la concentración de la producción en los grandes, la producción, la comercialización, la renta de la tierra está ahogando a quienes resisten en los territorios y le termina siendo más difícil producir y vender en su campo, viviendo con arraigo, porque obviamente quien maneja miles y miles de cabezas de ganado la puede manejar y Fitzlord la puede manejar en otros costos que un chacarero que en 50 hectáreas produce diversificadamente. El mismo esquema del agronegocio. El agronegocio concentra, igual que el capital en su totalidad, concentra y genera las reglas de juego para que ganen los mismos. Ahora, Milei frente a eso diría, bueno, pero espera, el mejor producto al mejor precio, es decir, en la más sana circulación de esa producción, se va a lograr en esa disputa. Y el que no pueda ser eficiente y el que no pueda sobrevivir, bueno, por alguna razón quedará en el camino. Claro, de la misma manera que mi perra el otro día se enfermó y si yo no la llevaba al veterinario se moría. Ahora, yo no voy a dejar que se muera mi perra, yo no voy a dejar que mueran millones y millones, o sea, que haya millones y millones de pobres, porque vivimos en una economía en donde las reglas de juego benefician a quien más tiene, a quien más puede, obviamente que benefician a quien más tiene, a quien más puede. Y eso en ningún momento, vamos a suponer que eso sea una transición, humana, que no lo es, pero supongamos, hagamos el juego de la hipótesis, se da una transición mucho más respetuosa. ¿En algún momento eso puede generar un bienestar general? En los 90 se decía derrama. No, eso no. ¿Cuándo vos viste a alguien que, o sea, Galperín es el hombre más rico de la Argentina y dónde vive? En Uruguay. ¿Por qué? Para no pagar impuestos. Vos pensás que va a derramar por eso. Está claro que no y que esas son discursos fantasiosos para que la gilada hablemos y nos digamos, no, así va a derramar, es mentira. Son las mismas, se repitió en los 90, se repitió en el macrismo, se repite ahora. Son exactamente los mismos argumentos, con exactamente las mismas recetas, con incluso exactamente los mismos apellidos. Pero, ¿y ustedes cuando hacen todas las actividades de visibilización seguramente se lo plantean? Coincido con vos. Es casi una obviedad explicar cómo no derrama, viendo las experiencias históricas. Y también hace un rato, en menos de 2 minutos, explicaste efectivamente el sentido de la producción, de la manera en que la están planteando, y sin embargo hay sectores de la sociedad que terminan acompañando ese discurso que a nosotros nos parece una obviedad que no funciona. Sí, porque yo creo que esa batalla cultural que justamente habla tanto este gobierno, y es una de las cosas que hacen bien, si algo que hizo bien este gobierno, que está haciendo bien, es vinieron con decisión a hacer lo que había que hacer y lo están haciendo. Y por un lado la imagen está negativa de ciertas cosas, pero por otro lado por el Congreso pasan las leyes. Bueno, hoy tuvimos una pseudo victoria, pero más por quilombo interno de ellos que por victoria del pueblo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? También hay una batalla cultural que tenemos que dar y que es más fácil proponer odiar a amar. Es más fácil proponer
egoísmo, individualismo que solidaridad, que comunidad. En una sociedad ciertamente desmembrada, donde viene durante muchos años de falencias, de che, esto no me alcanza, esto no tengo, donde después el discurso de la casta, y sí, bueno, todos lo vimos en Saurralde viajando por viste, en el Caribe, y todos vemos que muchos de los que hablan de pobreza después son millonarios, y todos vemos eso. Entonces, obvio, hay un discurso de una sociedad, además obviamente de lo que estoy de la pandemia y todo eso, de una juventud enojada y molesta, donde viene un loco, grita, golpea la mesa y bueno, dale que va por ser algo distinto a lo anterior. Ahora, cuando eso empieza a decaer, viene la gente a Plaza de Mayo a buscar un paquete de acelga y agradece ese paquete de acelga, ¿sí? Viene la gente, o sea, la gente en los barrios va a los comedores, la gente... Siempre somos como la retaguardia que sostiene un sistema que los poderosos vienen a destruir. Y esa batalla cultural, perdón, pero quiero ir a eso. Sí. Bueno, es una de las principales disputas que también tenemos. ¿Cómo damos la disputa del bien? El bien, porque este chabón no está para diciendo yo soy malo. Él dice que el maligno es el otro. Sí, claro, construye un malo, entonces, y eso es una disputa. ¿Cómo puede ser que los más buenos, que los que dedicamos nuestra vida al bien común, yo fui presidente del Mercado Central y durante mis 3 años de gestión del Mercado Central doné, o sea, puse el 60% de mi sueldo en función de la organización de lo que debía, porque yo no iba a cobrar mucho más que mis compañeros y mis compañeras en el territorio, que fue... ¿No pensaste en la cascada en tu casa? No. Tengo una canilla en casa. Pero a ver, entonces, ¿el problema es comunicacional? El problema yo creo que es de discurso, es comunicacional, es discurso y es de... No, si lo tuviera tan claro el problema ya lo hubiéramos solucionado. Es gran comunicacional, obviamente, ¿sí? Porque nosotros estamos ahora en este streaming y los otros tienen 70 streaming y tienen los grandes canales y ya lo sabemos, digo, no es menor. Pero es cómo también, es comunicacional y cómo hablamos, cómo decimos y cuando... y yo te reitero, para mí yo creo que es más fácil apelar a la bronca y al odio que al entendimiento, a la empatía, ¿no? Obviamente, porque al otro le está diciendo, che, si tenés un pan y hay otro con hambre, no te lo comas vos solo, dividilo, amigo. Y si no solamente querés dividirlo, si no querés preguntarle, che, pero ¿por qué yo tengo un pan y el otro no tiene? ¿O por qué vos tenés 7 panes y este no tiene nada? Che, ¿cómo hacemos con eso? Que esa es la reflexión también de cómo se construyó un sistema en el que hay algunos que tienen muchísimo y otros que no tienen nada. Algo tan básico como eso, ¿no? Porque yo cuando era chiquito y me empecé a cuestionar el mundo, yo veía y decía, che, esto está mal, hay cosas que están bien y cosas que están mal, y si hay alguien en la calle pidiendo, no tiene para comer, o sea, esto está mal, algo hay que hacer desde la cuestión más humana. Y eso, en la reflexión, uno va reflexionando y reflexionando, empezás con una cuestión de análisis político donde entendés, che, bueno, el sistema es mucho más complejo y todo lo que tenemos que hacer, ¿no? En función de eso. Y ahí cuando nosotros justamente nuestras formas de lucha son compartir el fruto del trabajo, son los verdurazos, ahí también nosotros proponemos comunidad, porque la Unión de Trabajadores de la Tierra no es una organización gremial, también proponemos política. Pero no es, ahora vamos a ir a eso, por supuesto, pero ¿vos dirías que la sociedad argentina es una sociedad egoísta? No, yo no digo, no, para mí hay péndulos de momentos, no, yo no digo, porque cuando hay momentos que arraigan, yo no sé en cuántos territorios se moviliza, hay movilizaciones que hay, yo digo que es más fácil es más fácil, cuando digo es más fácil apelar a ese individualismo, me refiero como a la superficie. Ahora, yo casi no conozco a nadie que diga, che, a mí la verdad me chupa todo un huevo y que se maten todos. La mayoría de la gente... O tengo todo esto y no te comparto. Esos son los que acumulan y no derraman, ¿no? Esos son los galperín del mundo. Los galperín del mundo que hasta se burlan de una jubilada que no llega a fin de mes. ¿Viste? Esos son malos, ¿eh? ¿Por qué hay que decir que hay gente mala? ¿Viste? Bueno, no sé, él obviamente no pensará que es malo. Pero lo que haces está mal, ¿viste? No podés. Hay ciertas cosas donde, che, no es Corea del Centro, ¿viste? Che, bueno, está mal, está bien. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, ante hay cierta bondad, ahora hay momentos, hay una realidad económica, social, de mundo, y bueno, que complica
y donde no tenemos una propuesta clara de, che, vení, por acá está el bien, este es el camino del bien, bueno, creo que ahí también. ¿Por qué no hay propuesta clara? Y lo vinculo con que recién hiciste una suerte de elogio de Milei, que sabía lo que quería hacer, vino y lo hizo. Como si hubiera una determinación o un compromiso con lo que efectivamente tenía como propuesta que vos terminás elogiando. Sí, porque justamente de este lado tenemos una deficiencia de unir fuerzas en un discurso que le llega a la gente y donde, obviamente, después tenemos a la oposición en disputas, en vez de construir, en el peronismo particularmente, en vez de construir una voz unificada que diga, che, ante el abismo de Milei, es comunidad, es que todos los espacios por su lado lo dicen, pero claramente no convocan a la mayoría. Nosotros, por ejemplo, vamos al campo particularmente, ¿no? Vamos a donde nosotros trabajamos y donde somos. Ha costado mucho, después de lo de la 125, además de que tenemos en la pampa húmeda un campo más gringo, más ligado a ese al que se autohacen, ¿no? Distintos, porque no son lo mismo, ¿no? El pampa húmeda más gringo, más de provenientes de inmigraciones, distinto a otros territorios donde es más derivado de comunidades originarias, históricas, no son lo mismo. Digo, primero, el campo no es uno solo, hay muchos proyectos de campo y después hay mucho territorio campero, decirlo. Claro. La pampa húmeda es una cosa, los productores de yerba en Misión y campesinos son otra cosa, las comunidades originarias en cualquier lugar son otra, las comunidades originarias en Neuquén son otra cosa, y así. O una economía regional también tiene su particularidad. Sí, también, pero además te estoy hablando del sujeto. Porque vos por eso quien lo lleva adelante. Claro, ¿no? Una cosa el gringo chacarero, un De Angelis, ¿no? Un De Angelis, el que era... No sé si el vitivinícola es igual al yerbatero, si es el mismo sujeto. No en la economía, por ahí a veces en ciertos pensamientos sí, ¿no? Pero para salir del vitivinícola. La realidad del productor, del pequeño y mediano productor, es mucho más parecida a un quintero del Gran La Plata, un tarefero yerbatero de coso, que a un grobocopatel. Ahora, hay mucho errado de que hay mucho productor pequeño y mediano que quiere ser más grobocopatel que un quintero de origen boliviano, un yerbatero, un campesino de pueblo originario. Siempre el problema está en esa frontera, digamos, ¿no? Siempre está en esa frontera y que del lado de proyectos más populares y nacionales ha faltado una política agraria que contenga y que proponga y que no sea solamente la propuesta hacia el campo es como rescato divisas para darme vuelta y ponerla en función de los que más necesitan, que está bien, que hay que hacerlo. Ahora, no puede ser esa solamente. Nosotros tenemos que fortalecer un sector agrario compañero, con conciencia, con planteo de soberanía alimentaria, como hacemos de la mesa. ¿Cuál fue el intento más cercano a eso que hemos tenido en estos años, a tu criterio? En estos años, ¿cuáles años? en los que a vos te tiene involucrado en la lucha y que... y en los que... No, bueno, obviamente que, pasando del menemismo, después Néstor y Cristina, después Macri, después el Frente de Todos y ahora Milei. Pero incluso aún dentro de los gobiernos de Néstor y Cristina. Hubo avances muy importantes, esto de la extranjerización de la tierra, hubo avance importante en darle institucionalidad a instancias que representan al sector. Muchas veces esas quedaron más en la entrega de espacios para determinados, en la entrega de oficinas de ministerios para determinados espacios políticos dentro que en la efectiva puesta en políticas reales para el sector. Claro. Eso en el Frente de Todos fue un desastre totalmente. En los anteriores, en las decisiones de los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo una decisión de valorizar al sector, creo yo, y con total humildad, pero conociendo, no entendiendo que no es como la mesa de los grandes y la mesa de los chicos. Yo siempre hago esto, ¿no? Como que está el agronegocio en la mesa de los grandes, entonces, a los chicos no sé qué hacer y le pongo una mesita para que jueguen los chicos. Entonces, en la mesa de los grandes se sienta el agronegocio y en la mesa de los chicos, y entonces hay unos proyectos, unas cosas, y ahí en la mesa de los chicos entran todas las economías más regionales. ¿Y cómo se puede? No sé si armonizar, pero... No, es que primero hay que entender, que la mesa de los chicos produce lo que comés. La mesa de los grandes no produce lo que comés, ¿viste? Porque vos no comés soja todos los días.
Sí, comés lecitina de soja en casi todo lo que tenés, pero bueno, te sentás a comer platos de poroto de soja todos los días. Entonces, primero hay un error conceptual de no entender que el plato de los argentinos no empieza cuando me desespero porque subió la papa. Yo cuando era presidente del Mercado Central, me llaman, Nahuel, subió, ¿qué hacemos con los precios? ¿Qué es ser presidente del Mercado Central? Para que te cierro la idea. Dale. Y ahora voy a eso. Garantizar el plato de los argentinos y las argentinas empieza desde el acceso a la tierra. El acceso a la tierra, las tecnologías, y después ahí vas a poder controlar el precio de la papa, el precio del fideo, el precio del aceite. Porque ¿cómo vas a poder controlar el precio del aceite si estás atado a todos los granos para exportación, a la hidrovía, en manos absolutamente a intereses extranjeros e intereses del agronegocio que ven una mercancía, en un derecho? Que están buscando maximizar ganancias. Están buscando maximizar, estás atado. Entonces no va a alcanzar con que al final de la cadena te sientes con un verdulero y le digas, baja la papa, baja la papa. Ya está, flaco. O sea, si no hay... Si venís de tierra alquilada, un paquete tecnológico a precio dólar, bueno, eso era otra de las cosas cuando me dijiste, ¿qué aprieta el pequeño productor? Sí. Producís en dólar y vendés en peso. Por el paquete tecnológico, justamente, y por el precio de los arrendamientos, de todo. Bueno, entonces vos no le podés pedir a un pequeño productor, al verdulero, vamos con esto, cuando desde el arrendamiento de la tierra, el precio tecnológico, la comercialización, está todo en manos y al final de la cadena ya está, flaco. El precio que llegó. ¿Qué es ser presidente del Mercado Central en ese planteo? Me preguntaste. El Mercado Central es el mercado concentrador más grande de la Argentina y más importante de la Argentina, y sobre todo el conurbano bonaerense, que abastece a 14 millones de personas y otros territorios aledaños también. Hay un montón de otros mercados concentradores, ¿no? No es el único. Sí es el más grande. Aunque parezca obvio, concentrador quiere decir... Concentrador significa que vienen, en el esquema las producciones están regionalizadas. La papa se produce en el sur de la provincia y en otros lados, pero la banana se produce en el norte, la fruta se produce en el sur, en el Alto Valle de Río Negro, el tomate... Bueno, entonces, ¿cómo hago? Yo no voy... Bueno, entonces pongamos un coso donde traigo la banana acá, traigo todo acá, y entonces acá vienen y se abastecen. Eso es concentrador. Concentra las producciones y de ahí se abastecen. El esquema está bien y es necesario. Ahora, cuando vos tenés algo que está hipermonopolizado, ese espacio, ahí se complica justamente donde y empiezan a haber una cadena de intermediarios interminable en el medio entre el productor de banana en Laguna Naineca en Formosa o el productor de pera y manzana en Fernández Oro en el sur, o así en cada uno de los territorios. Bueno, ahí empezás a tener los problemas, ¿sí? El mercado central es el mercado concentrador, que en sus años cumplió una función importantísima, hoy lo sigue cumpliendo obviamente. Surgieron un montón de otros mercados concentradores, porque lo mismo que puedo hacer en el mercado central lo puedo hacer a 50 kilómetros, en vez de ir y venir y venir. Y está bien porque se democratiza esa... ¿Siempre estatales? No, de hecho casi ninguno estatal. La mayoría ya son privados. Con más o menos regulación del Estado. Ahí sí hay lo que tiene el mercado central, que no tiene ninguno, es un análisis que yo cuando fui presidente empoderamos tremendamente el laboratorio de análisis de los agroquímicos, bueno, con un montón de otras propuestas también, pero bueno, eso sí lo tiene el mercado central y otros no lo tienen, claro. ¿No? En el mercado se agarra, se analiza, esto está excedido en agroquímicos, se decomisa y no se vende. ¿Qué podés hacer desde ahí? ¿Sos presidente de eso? Sos presidente de un espacio físico que alquilás puestos para que otros vendan. No es que vos no manejás los precios, ¿sí? Sos una inmobiliaria. ¿Sí? Sos una inmobiliaria. Yo te alquilo el espacio y vos comprás banana y vendés banana. No es que yo te digo a cuánto la tenés que comprar o a cuánto la tenés que vender. Que ahí hay un imaginario errado también de eso, ¿sí? Lo que no quiere decir que vos no puedas tener una política activa en justamente en ese gran valor que tenía el mercado central de transparentar los precios, de tener una información estadística para elaborar política, que es lo que hicimos. Nosotros elaboramos un Plan Nacional de Abastecimiento Frutícola. Todos sabemos que
periódicamente hay ciertos productos que suben y bajan de precio y después, ay, ¿cómo puede salir esto en limón? Voy a pagar en limones, viste que a veces pasa, el limón, claro. El tomate, que tiene que ver con la estacionalidad, obvio, bueno, baja la estacionalidad, entonces hay poco, sale mucho, esto es oferta y demanda, es así. Bueno, si vos querés estabilizar de alguna manera los precios y bajar un poco más también, tenés que planificar desde la producción, lo que te decía antes. Claro, antes, en la cadena. Antes, ya está. Cuando en vez de haber 1000 limones hay 2, listo, cada limón vale una fortuna. Es así. Y en todo caso es, no compren limón, esperá que haya temporada de limones. Es así. Bueno, pero ahí vos podés tratar de garantizar un abastecimiento potenciando también producciones. Nosotros tenemos muchísimo territorio, sobre todo, por ejemplo, en la pampa húmeda, muchísimo territorio que no produce una lechuga, una selga de lo que come. Nosotros, por ejemplo, en Tapalqué, una de las ciudades que están, creo que geográficamente en el centro de la provincia de Buenos Aires, no se producía una lechuga de lo que comían ahí, estando en tierra donde se te cae una semilla y crece. Bueno, ahí con esto de las propuestas de acceso a la tierra nuestra, logramos, conjunto con el intendente, una persona espectacular, Gustavo Cocconi, armar una colonita agrícola. Entonces se empezó a producir parte de lo que se consume. Bueno, hay una experiencia exitosa, dentro de varias más que tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí hay una política activa de acceso a alimento y de bajar el precio, que no es solamente ir a hacer un acuerdo con las grandes empresas y decir bajen el precio. Me hace acordar a muchas charlas que hemos tenido con Enrique Mario Martínez del INTI. Sí, bueno. Que él decía, ¿por qué no vamos a los territorios a ver las experiencias de cómo se resuelven distintas situaciones de abastecimiento, de producción en términos generales, incluso de alimentos también, y que eso nutra el diseño de políticas públicas, no al revés? Es que, bueno, yo te decía, nosotros generamos la propuesta de Plan Nacional de Abastecimiento Fruto Hortícola y cayó en saco roto. De hecho, nos habíamos tenido una reunión con Alberto. Alberto dijo, sí, vamos a poner. Yo le dije, hay tanta plata como para, y armamos un esquema. Hay que producir esto acá, esto allá, hay que potenciar. Vos al territorio podés potenciar, no hace falta que expropies tierra y se la da decís, bueno, damos créditos para alquilar, para el costo y por lo menos pero estás planificando. Planificando para abastecer. Cuando en octubre, que no se produce tomate, terminó la del norte, no pegó el golpe todavía la de acá, la de la zona, bueno, pero hay una zona en Salta, en Lobatón, que por el clima puede producir. Bueno, hay que fortalecer. ¿Y por qué cayó en saco roto? Por lo que te decía antes que... ¿Mesa de grande, mesa de chicos? No, y además de eso, no hay una visión real de lo que de la importancia que tiene el tema. O sea, no hay una lectura, no hay un entendimiento. Pero si me lo puedes explicar a mí en un rato, y me imagino en la audiencia. Es que yo se lo explico a todos y todos dicen, sí, después salgo, entran otros quilombos y son todos muchos más importantes porque están por cerrar lista mañana, porque el otro no sé qué. Todos son más importantes que esto, porque si no, de hecho, lo estuviéramos haciendo ahora, pero hay algunos que están entendiendo que no es tan... que no. Por eso te digo, por ejemplo, Gustavo Cocconi, el intendente de Tapalqué, no es que le estoy haciendo campaña a Gustavo, es que realmente las cosas que se hacen bien hay que valorarlas también. Él entiende que es importante y con decisión política se hacen. Ahí es cuando digo, si algo no se hace, bueno, habrá momentos en donde no podrás, pero también generalmente no hay tanta decisión de hacerlo, ¿viste? No me digas que no, porque otras cosas sí se hacen. Pero una cosa como la que planteas, Nahuel, no parece ser un elemento en la planificación de desarrollo de un país, no parece ser un elemento anecdótico o de un interés minoritario. Estás hablando de un modo de abastecer o de vincular producción con necesidad, garantía de derecho. Es que la mayoría de los sectores agrarios, que piensan las políticas, más de este lado, hablemos del peronismo, porque son los que nos sentamos y a eso sí, muchos ven más la mesa de los grandes que la mesa de los chicos. O sea, están más bien a ver cómo se sacan la foto con la sociedad rural y cómo hacen un acuerdo con la mesa de enlace antes que garantizar el alimento. Por ejemplo, no hay una dirección de fruta y horticultura. Entonces no hay una oficina que diga Dirección Nacional de Fruta. Claro. ¿Dónde planifica? Es la comida. No en todo, después sí hay experiencias realmente, o sea, el laburo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires con el Ministerio de Desarrollo Agrario sí es positivo, ese sí es positivo. Pero bueno, vamos remando en dulce leche en cada uno de los territorios. Ahora, ¿cuánto hay de negligencia, inoperancia, no conocer,
¿Cuánto hay de también negocios compartidos con algunos de esos grandes actores? Incluso te lo pregunto en gobiernos peronistas. No, es que está claro. O intereses cruzados. A ver, de los otros gobiernos ni hablo porque son ellos y les importa muy poco. No, porque van a otro modelo, van a otro Claro, van a otro modelo, sí. O sea, no importa. Y lo que dice Milei, bueno, el que no, que se muere y listo, ¿no? Ya está. Entiendo más que hay necesidad de acuerdos de gobernabilidad, se entiende más que, después, y sobre todo después de lo que pasó con la 125 en el 2008, sí. Tratemos de no pelearnos tanto con el campo, y además de los votantes, el centro de lo que es Córdoba también, con el volumen de votos que tiene. Entiendo que hay mucho de eso, que no se entiende, entonces asusta. No, estos plantean cosas locas, el acceso, no, eso es piantavotos, eso, no hay correlación de fuerza. Hoy lo mencioné, no sé si te acordás, pero durante el gobierno del Frente de Todo, la palabra correlación de fuerza, la frase era todo el tiempo. Preguntale a Milei si no tiene correlación de fuerza, ¿viste? Sí, el posibilismo. Todo era, además era por las dudas, no. Y nosotros nos preguntamos, por las dudas sí. Por las dudas sí. También loco. es cierto que Milei tiene una espalda de un poder concentrado, un poder económico, poder real, institucional. Y a ver, ¿y qué pasó? No se hizo, no se avanzó, ¿y qué pasó? Y vino Milei, ¿no? Y entonces, ¿a qué le tenías miedo? ¿Viste? Es como cuando le dicen a Miriam Bregman, pero lo que vos planteás se puede, no se puede, y Miriam dice, bueno, pero ¿qué te está yendo bien ahora? Entonces, ¿qué tanto miedo a lo que planteo yo? Claro. Realmente creo que no hay un entendimiento de la dirigencia política. Después hubo un tabú muy grande y hay un romanticismo de la sociedad con esto de el campo rico, y esto lo iba a decir antes, con esto de no hay un solo campo. Nosotros tuvimos que dar mucha disputa con eso, y nosotros nos preguntamos, somos el otro campo. Empezamos diciendo, somos el otro campo. Me acuerdo que en el 2017 hicimos un verdurazo en la puerta de la sociedad rural. somos el otro campo, ahí hay uno, acá hay otro. Ahí hay vacas con cucarda, acá hay comida, te regalo. ¿Sí? Y después armamos la Mesa Agroalimentaria Argentina con la Federación de Cooperativas Federadas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el FONAF y Bases Federadas, una organización que fue Omar Príncipe, fue presidente de la Federación Agraria, se la bancó con el macrismo y armamos después, armaron Bases Federadas. Y ahí dijimos, no somos el otro, porque si no es como ellos no somos el otro, no somos el otro, somos el campo que alimenta, Y vamos dando esa discusión para que entienda la política, para que entienda la sociedad, porque, te decía, una batalla cultural muy ganada ¿te acordás? Todos somos el campo, ¿te acordás? Sí, claro. Todos somos el campo. ¿Quién es el campo? El cartonero es el campo. Parecido a Todos Somos Vicentín, ¿no? Exactamente igual. A todos son, bueno, ahí tenés un ejemplo por las dudas, no, de lo que fue el mamarracho de Vicentín. Teníamos la herramienta para manejar parte del comercio de los granos, bueno. Y entonces esa disputa es la que hay que dar con el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros avancemos en el acceso a la tierra y los otros te digan, no, quieren expropiar, no, son los que están en Plaza de Mayo, los que hace años te regalan verdura todos los días, vos los ves, vos los conocés, les comprás verdura. Acá cuando hay una situación de necesidad y estamos acompañando, obviamente cada una de las luchas, siempre lo hacemos, y después en cada una de las situaciones, me acuerdo en pandemia, salíamos a repartir en los barrios que quedaban, no sé si te acordás, pero había muchos territorios que eran medio aislados, incluso desabastecidos, nosotros salíamos a repartir alimentos. Bueno, hay que ir ganando, hay un otro campo, porque cuando nosotros le demos la discusión, ¿no? Así como decís, hay gente que acompaña eso. Hay gente que piensa que por ahí se hace el de Ángelis, el como que habla medio así, tiene boina, no, ese es el gaucho, es un empresario, amigo, es un empresario. Más allá de Ángelis o no de Ángelis, ¿no? Digo, hay un modelo de agronegocio empresarial que nada tiene de malo. Digo, hay un montón de gente buena que tiene campos grandes. No estoy hablando en ese caso de si son buenos o son malos, estoy hablando del modelo. Hay un modelo de concentración en donde la tierra está concentrada, no está en función de la producción de alimentos de la mesa de los argentinos y las argentinas, y para eso tiene que haber decisión política de avanzar. Hay mucha tierra del Estado disponible, que es la que ahora están vendiendo, Nosotros habíamos acordado, te voy a contar algo, nosotros tenemos una colonia agrícola en Luján, ¿sí? 84 hectáreas, en 50 familias, se producen, es el icono de todo lo bueno que se puede hacer, ¿sí? Producción agroecológica, maquinarias colectivas, tenemos un almacén ahí, es muy conocida, todos la visitan porque realmente es un faro de acá está lo que decimos, está acá, ¿sí? Y esa, después de proyectos, de luchas, acciones directas, la logramos, la ganamos.
En el Frente de Todos fuimos a varios y le dijimos, che, acá hay una propuesta donde tengamos, ahí arrancamos con, esto fue en el 2015 que avanzamos. Y en el Frente de Todos ganamos, le llevamos propuestas, che, ¿por qué no reproducimos las colonias agrícolas ya acá lo pueden ver, en acuerdo? Funciona así. Acá en acuerdo, ya no es que te dejó de ser una teoría. ¿verdad? Claro, y además no es que te la voy a ir a dar de donde. Bueno, ahí en algunos municipios, como te decía Tapalqué y otros, lo venimos haciendo, lo pudimos hacer, en Gualeguaychú, en otros. Íbamos a avanzar en unas tierras ahí vacías también, en la zona de Campana, que antes habíamos intentado y no se pudo. Y venían las elecciones, entonces era, che, no, por las dudas, no, todavía no, porque mirá si no agitar. No agitar. Y yo realmente hoy me arrepiento de no haber ido a empezar a trabajar esa tierra. Por decir, che, bueno, vamos, estamos en acuerdo, estamos hablando, y por las dudas, ¿sabés qué pasó? Esa tierra es una de las que está queriendo vender ahora Milei. En vez de estar en producción de alimentos para el pueblo. Por la duda. Y no te toques, por eso. Por la duda de la correlación de fuerza de no agitar del gobierno nacional y popular. Ese falta de entendimiento y ese por la duda no se haga nada, que también no es de todos los sectores, pero está muy arraigado que todo solamente se va a solucionar desde arriba. No, como decías, hay que escuchar más al territorio, a las organizaciones, los que estamos todos los días en el territorio, no solamente sentados diseñando políticas públicas desde un escritorio con un sueldo que... Y eso no es la casta de Milei, ¿sí? Hay una tecnocracia, burocracia de Estado que a veces le cuesta valorar a quienes todos los días estamos construyendo la otra realidad. Porque ahí más nosotros decimos, che, lo que nosotros proponemos lo hacemos todos los días. Esta yerba, la soberana, es una yerba que se produce en territorios que hace 10 años la organización Productora Independiente de Piraí le ganó a la multinacional Arauco porque tenía los pinos donde terminaba la casa, empezaba la plantación de pinos y les llegaba arriba, en Puerto Piraí, en el Dorado Misiones. Se organizaron, pelearon, lucharon, ganaron una ley de expropiación, ganaron unas hectáreas, otras. Hoy falta ganar más hectáreas, pero hoy más de 200 hectáreas están en producción campesina y de ahí viene esta yerba agroecológica que estoy tomando mate hoy que todos pueden consumir. No es el chivo, es, che, te estoy hablando desde acá. Claro. No te estoy hablando de que estaría bueno hacerlo, no, te estoy hablando de que esta yerba, ¿no? Además, en medio de toda la situación que hay con la destrucción del instituto. Con la destrucción del instituto, nosotros dijimos, che, salimos por arriba de esto, salimos por arriba a proponer, porque esta es una propuesta política. También eso, ¿no? El conjunto de la sociedad hay un poder muy disgregado, que es el consumo. El consumo, obvio, el consumo de las redes, el consumo de un alimento, el consumo, que es el que más batallan. Si nosotros y nosotras todos decidimos consumir una cosa en vez de la otra, ahí hay una transformación tremenda. Es muy difícil, obvio. Es muy difícil. Pero bueno. El famoso boicot o... Pero porque sea muy difícil no vamos a dejar de hacerlo. Y justamente cuando yo estoy tomando un mate de la yerba La Soberana, estoy demostrando que es posible. Cuando te estás comprando un bolsón de verdura agroecológica, estás demostrando que es posible. Acá digo, en cualquier otra parte del país donde estamos, ¿no? Y donde lo hacemos. Nahuel, ¿con qué dirigente se haya ocurrido o que esté ocurriendo ahora, dialogás y vos decís lo entiende? Hombre, mujer, no importa, y en cualquier haya tenido función o no. Dirigente político, referente político, te sentás, explicás y decís, lo entendió. No, nosotros ¿Lo entendió o hay un ida y vuelta, hay un nutrirse? No. Que podés pensar que acá hay una base para un diseño de la política pública cuando vuelva la oportunidad. Yo creo que hay muchos dirigentes hoy no que lo entienden. Máximo es uno de ellos, Axel es uno de ellos, con Gabriel Catopodio hemos hablado muchas veces también de estos temas. No quiero, viste, porque menciono uno y no el otro, pero digo, no hay... Paréntesis, qué terrible que es eso. Que te cueste mencionar a uno u otro porque sabes que quizás alguien escuche y se siente... Es muy complejo, ¿no? Sí, es muy complejo y no es lo que le preocupa. Esta debería ser la discusión a la mayoría de la gente, claro, no es lo que le preocupa. Pero digo, hay un nuevo sector político, no nuevo, pero digo, no son lo mismo que ciertas cuestiones rancias de antaño que realmente son para perderlo. Incluso, y digo, dentro de lo que es hoy el peronismo, las expresiones de Bernie, de Moreno, eso realmente es el pasado, es lo más rancio. Bueno, pero digo, hay ciertos entendimientos, con Guado hablamos también varias veces, digo, no, por eso hay entendimientos, ahora después eso
cuesta que se exprese a veces en la política pública concreta. Te lo llevo a situaciones no tan hipotéticas que se han dado. Sí. Necesitas generar esos consensos. Ponle que hay una parte de la correlación de fuerza que es lógica, mínimamente para ganar una elección. Obvio. Pero tenés que recurrir a vínculos con sectores de la política y con sectores del peronismo que cuando querés llevar y querés impulsar estas políticas empiezan a tener en las provincias alguna incompatibilidad de intereses. Bueno. Pero si no están, no ganás. ¿Cómo resolvés vos eso desde el lugar en donde estás haciendo este diagnóstico? Yo no soy un dirigente peronista que arme las listas, entonces como que lejos... No, igual te voy a responder. Pero dependés mucho de cómo se arme eso después, para que puedan escuchar tu propuesta. No, por eso. Entonces, nuestras propuestas también las ponemos, y ahí es donde nosotros entendemos más que construimos las propuestas dialogando con el conjunto de la sociedad en un verdurazo en Plaza de Mayo, que tratando de convencer a uno en un café. Claro. Y ganando concretamente, transformando concretamente, que tratando de cosas. Ahora, respondiendo igual para no esquivarle al bulto a la pregunta que haces, nosotros construimos y nosotras construimos y avanzamos, empujamos en cada una de los espacios que vamos viendo. Vamos ganando cada vez más. Yo creo realmente que hoy hay mucho más entendimiento de esto que hace muchísimos años. Creo, no, lo veo concretamente. Cuesta más. Y sí entiendo que hasta que mientras haya personajes como que se piense ahora que Pichetto puede formar parte de un frente de Milei, que ese personaje esté de este lado, bueno, ahí no vamos a ningún lado. Después sí, pero tenemos que hacerlo para ganarle a Milei. Sí, pero ¿a costa de qué? Porque después llegás y ¿qué pasa? Justamente. Son tensiones que la realpolitik tiene que... Y yo llamé a votar, nosotros llamamos a votar a Scioli, llamamos a votar a Sergio, llamamos a votar a todos para que no vengan los otros. Pero después mirá dónde está Scioli ahora. ¿Viste? Entonces no podemos seguir repitiendo lo mismo. Pichetto que fue, dale. Ahora, lo que yo digo es, entre la transformación radical desde arriba y por lo menos decir, no hago la mesa de los grandes, hago la mesa intermedia por lo menos, dale. O sea, no íbamos a perder las elecciones si esas sectarias que te mencionaba antes firmábamos y hoy podrían estar, no íbamos a perder las selecciones por eso, no iba a modificar eso. Claro. No modificaría poder avanzar en plan nacional de abastecimiento, en promover en las retenciones segmentadas para los pequeños productores, en créditos blandos para acceder a la tierra, eso no modifica. Ahora, si vos todo el tiempo por las dudas no haces nada porque se te van a enojar, y bueno, muchachos, ahí no vamos a la transformación, ¿sí? Ahí no vamos a lograr nada. Nosotros... Es una suerte de autocensura que a veces incluso a la prensa le cuesta bastante, ¿no? Es por las dudas, no inquietar. Por las dudas no inquietar, y además porque vas limitando de movida y el propio espacio. Y porque no se entiende. Nosotros, hace 2 semanas, con muchísima molestia, tuvimos que hacerle una movilización en el municipio de La Plata, el municipio de Alac. Que nosotros peleamos, el Alac, intendente peronista, para los que no lo saben. Bueno, antes seguramente con ambiciones de gobernador. Estuvo 8 años Garro, a lo que lo sufrimos, y dimos la discusión y trabajamos para que se vaya Garro a Alac. Entonces llegó Alac y dijimos, vamos a poder hacer cosas, vamos a arreglar los caminos rurales, vamos a hacer cosas, que estuvimos peleando, ¿no? Pasaron 1 año y medio ni una sola cosa, ¿viste? Y nosotros tuvimos que movilizarle 3 veces al municipio para que arreglen una calle, para que cambien la lamparita de la escuela rural, para que después las plazas en el centro están impecables. Ahora los territorios... Y no te cuesta nada. ¿Qué es lo que no entienden? Ahí es donde yo, la otra vez cuando discutíamos, cuando decimos, ¿qué es lo que no entiendan, che? ¿Qué es lo que no entendés? No te estoy diciendo que le expropies las tierras a no sé qué. Te estoy diciendo que te ocupes un poco del sector. Y no lo entienden. Y ahí es donde después, ¿qué pasa? Los compañeros Quintero, en vez de decir, vamos con Alá, aparece un salame gritando, todo despeinado, y dice, bueno, por lo menos dice cosas que... ¿Muchos Quinteros votaron a Milei? Y muchísimo. Es un sector muy ligado al dólar, al precio del dólar, lo de cobrar en dólares pegó a lo largo y ancho de la Argentina, te estoy diciendo. Nosotros
somos miles y miles a todo lo largo de la Argentina y fueron discusiones, obviamente. Nosotros como organización tenemos una posición, pero somos una organización de masas, de miles, y te das vuelta y discutís con los compañeros. Claro. Realmente tuvo un voto grande. ¿Y hoy qué pasa? No, hoy ya se dieron cuenta. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente.
La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. Los piratas tienen un temible bergantín con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario, ni tampoco lo contrario. 17:17, la hora en Buenos Aires y alrededores. Aquí estamos. Una de piratas, como para, sí, ¿no? Alusiva. No le gusta esta canción a Alejandra Monteoliva por un montón de razones. No, claro. Pero ahora te voy a explicar por qué. A Milei tampoco me aventuro. Puede ser. No sin decirte que España le sigue ganando a Francia 1-0, batacazo en la primera semifinal del Mundial. Y estamos ya en 10 minutos de la segunda parte. Recordemos, para desprevenidos, desprevenidas, que quien gane este partido jugará la final del Mundial edición 2026 contra quien gane entre la República Argentina o el seleccionado de la República Argentina y el de Inglaterra. Dicho esto, 15,4 de temperatura en Buenos Aires y alrededores, parcialmente nublado. Va a quedarse más o menos así. Recién el viernes hay ahí alguna cosita de lluvia, pero no mucho. Pensé que mañana arrancaba el asunto. Mirá. Por lo menos no lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que es mi referencia. Hoy apareció el sol y es una gran noticia porque sale el sol y cambia todo en ese sentido. Bueno, dos cositas. Primero, nos estaban preguntando allí en redes por la charla que tuvimos, buena parte de la primera hora de programa, con Nahuel Levalli. Es el principal referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, fue presidente del Mercado Central. Uh-huh. Estamos hablando sobre algo que nos gusta mucho aquí en Que Vuelvan, que son, para resumirlo, políticas públicas productivas de abajo hacia arriba. Eso que Enrique Mario Martínez, en las charlas frecuentes que solemos tener con él, siempre nos dice, vayamos a buscar las soluciones ahí en territorio porque están. Uh-huh. Dicho esto, dos titulitos y vamos a charlar un ratito con Fortunato Malimachi. Primero, y me gustaría que no pase inadvertido, la Corte Interamericana levantó medidas de protección sobre Milagro Sala. Estamos esperando a ver si el gobierno dice algo respecto de este tema,
porque entendió la Corte Interamericana que las condiciones de atención médica y detención reducen el riesgo que motivó su intervención en el 2017. Básicamente lo que plantea la Corte Interamericana es esto que está haciendo el Estado ahora protege la salud de Milagros Sala, que cada vez es más frágil y sobre todo respecto a su salud mental. Ahora depende bastante del Estado Nacional. Entonces ahí hay que ver, ¿no?, qué es lo que hace el gobierno de Milei en una situación tan pero tan delicada. Ustedes sabrán, es algo que seguimos con bastante celosía aquí en el programa. ¿Y qué más, Luis Paz? Y el otro título que no queremos dejar de comentar es que la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al gobierno nacional a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo. Recuerdan ustedes, el gobierno nacional tiene la idea de reemplazar este programa por el cual 900.000 personas cobran 78.000 pesos al mes por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Bueno, en su momento se presentó una cautelar, el gobierno debió seguir pagando, manteniendo este plan, pero ahora la Cámara de San Martín la revoca. Así que es una mala noticia. La UTEP ya se hizo eco de este tema y adelantó que está preparando un plan de lucha al respecto. 5:20 de la tarde, Luis Pablo, sí, 2-0. ¿2-0? Sí, señor. Mira vos, y yo mirando para otro lado. Se encamina España hacia la final del Mundial, pero todavía falta. Recordemos la remontada pero que claro. hizo Francia. Es Francia, está Mbappé, puede pasar cualquier cosa. Claro, ahí están chequeando, a ver si hay algún chequeo o algo que nos llame la atención. Me parece que de ninguna manera es un gol. Si hay falta es contra España, ¿no? Es correcto. Bueno, Fortunato Malimachi, les decíamos, sociólogo, investigador del CONICET, docente universitario, es especialista en temas de religión. Fortunato recupera una mirada muy importante respecto de la encíclica de León XIV. León XIV que vendrá a la Argentina, eso quise decir. Confirmado, ¿no? Noviembre. Yo te diría que sí, pero todavía hay... Sí, es un hombre muy ocupado. Alguna cosa por ajustar. Pero déjame decirte de esta manera. En la Argentina ya se están tomando todas las medidas necesarias para que eso ocurra, porque efectivamente se sabe hasta el recorrido. Y por eso nos parece que vale la pena escucharlo a Fortunato reflexionar sobre, casi te diría, el mundo en el que vivimos. Fortunato Malimachi, que no sabía que era de Punta Alta. Cierto, nos lo contó en esa oportunidad. De Buenos Aires. No sabía que eras nacido en Punta Alta. Por supuesto, y lo pongo por todos lados que puedo. Punta Alta, al lado de Bahía Blanca, viví hasta los 18 años ahí, mis padres, Pehuenco es tu mar. Es mi mar, pero mis padres, fíjate vos, mi madre, con sus nietos, pensaba siempre que Pehuenco era lindo, pero que los nietos no iban a querer ir. Dicho y hecho, entonces compraron una casita en Montehermoso, claro, que la seguimos usando hasta ahora. Entonces los nietos van hasta 18, 19, 20 años sin problema, porque tienen donde ir a bailar, divertirse. Cosa que Pehuenco es hermoso, pero la vida social para cierto tipo de jóvenes es chica. Pero claro que lo conozco. Mira, estuve el otro día, que estuve en la Universidad de Bahía Blanca, invitado para se llama reparar legajos de gente detenida desaparecida. Estuve con mi hermano y fuimos a Punta Alta. No sabía, transformado el puerto de Punta Alta para vaca muerta. Llevan los caños hasta ahí. Han hecho como 3, 4 kilómetros para adentro del mar. Con decirte que casi la mayoría de los barcos ahora van ahí. Mirá vos, no tenía ese dato. No, sabía que había en tratativas, pero... interesantísimo porque abre a la zona de Bahía Blanca, es importante. El otro día me invitaron porque hubo un lugar de la prefectura que había sido centro clandestino y lo hicieron centro de memoria en Ingeniero Guay cerca, y fui a hablar ahí y en un momento, ahora han hecho un hermoso trabajo el intendente y otra gente del puerto, y detrás tenías Cargill, 3.000, 4.000 millones de dólares. La Dow, que era la antigua fábrica, 3.000, 4.000 millones de dólares. Esta otra que van a poner para el gas, 3.000, 4.000 millones de dólares. Y yo decía, me impresioné.
poquísima gente trabajando, porque ocupa muy poca gente, claro, muy poca gente, y al mismo tiempo a ver, varias cosas. Montehermoso es un balneario que está muy cerquita de Pehuenco. Es, si no me equivoco, con Claromecó, de los dos playas donde el sol se esconde. Bueno, si te hubiera escuchado Maradona, te mata. ¿Por qué? Y porque Maradona iba al lado, a Reta, donde es la misma playa. Tenés razón. Desde Necochea o Claromecó hasta Pehuenco es la misma playa, más o menos. Es decir, el sol sale y se pone desde el mar, así que vos te levantás, que es extraordinario, y nunca tenés sombra cuando te bañás. Claro, también. Ese es lo otro, claro. Entonces los atardeceres sobre todo son muy espectaculares. Los amaneceres uno no tanto, pero porque uno no está levantado, pero sí nos vamos todos los años, desde el 85, desde que volvimos del exilio hasta el 85 hasta ahora. ¿Por qué otra cosa me sorprende? Porque en Punta Alta es la localidad de la base General Belgrano. La base naval de Puerto Belgrano, la base austral más grande del mundo. No sé si ahora habrá sido sobrepasada porque el sur global, el sur-sur, no el global porque le agregan otros países, una base impresionante que impidió durante muchísimos años todo tipo de actividad económica porque la idea era atentaba contra la seguridad nacional del puerto. Por eso, ahora está venido a menos, la Marina, la Armada, aceptó y no hay de otra manera que surja. Ahora, durante años esa base albergó a muchísimos trabajadores. ATE tiene casi grandes comienzos en el año 43, 44, 45, ahí en Punta Alta, por los miles y miles de trabajadores que mi padre siempre me contaban cómo fueron a esperarlo a Eva, a Perón, el mundo del trabajo acompañando, y después, bueno, ahora viviendo la crisis. Claro. Ahora mirá todas las cosas que se pueden reflejar en una zona, porque todo lo que ha significado en algún momento la identificación con el ejército, nuestra independencia, nuestra liberación nacional, etcétera, etcétera. Luego, también muy marcada esa base por los delitos de la dictadura. Bueno, Bahía Blanca mismo, una ciudad muy atravesada, digamos, por la dictadura, y eventualmente el puerto de Bahía Blanca y todo lo que contabas, proyecto de país industrial. Que nace con la propia universidad, porque la Universidad del Sur, yo estudié ingeniería química varios años. Mirá, ¿te recibiste? No llegué. Las actividades sociales y políticas me impidieron y nos tuvimos que ir. Pero la idea era justamente las carreras de ingeniería en las principales. Ahora pusieron ya medicina, derecho, pero sigue siendo un lugar. En aquella época era la Dow Chemical, que era la gran fábrica, y me acuerdo que salíamos a la calle a criticar porque ahí salían las bombas para Vietnam, bueno, todo lo que era, y una idea de que las investigaciones de que se hacían en Bahía Blanca tenían que acompañar, por un lado al puerto, ese que había, pero por otro lado, no te olvides, a la gran masa de trigueros, cerealeros, sojeros, que es la pampa esa impresionante que está en todas esas horas hasta el día de hoy. Claro, por eso digo, proyectos productivos, después podemos discutir en manos de quién, con qué concentración, qué se exporta, etcétera, etcétera, pero todo eso puesto en juego en una escena en la Argentina en un par de años. ¿Dónde estamos, Fortunato? ¿De dónde venimos? ¿De dónde estamos? Siempre hay que preguntarse de dónde venimos. Está bien, completo la pregunta. Está bien, ¿de dónde venimos? Porque vos te formaste como un cientista social de una manera de entender el mundo muy siglo XX. Siempre me acuerdo de Hobsbawm, el historiador, que elegía momentos para terminar, para marcar épocas, digamos, ¿no? No necesariamente los siglos. Exactamente. O el siglo calendario. Largo, siglo corto. De una manera de entender la vida muy siglo XX, la política muy, muy siglo XX, y la sensación es que, casi sin decir aguabá, ¿estamos en una situación en la que todo eso sirve para poco o estamos confundidos? En realidad sirve más de lo que creemos para analizar lo que nos pasa. Vamos a poner y. La gran pregunta es cómo llegamos a esto, qué nos ha pasado, y al mismo tiempo una memoria un poco más larga para ver todo lo que pudimos hacer y las resistencias que hubo, las dictaduras que hubo, el terrorismo de Estado que hubo, que impidieron que se consolide porque hubo un pueblo, hubo grupos, hubo víctimas que se juntaron, se unieron y a su manera
los distintos gobiernos democráticos lo acompañaron. Lo que sucede ahora es que Argentina es un laboratorio. Vos lees la encíclica de León, pero parece escrita para Argentina. Entremos por ahí. ¿Qué es una encíclica? Una encíclica es un documento que la autoridad máxima de la Iglesia Católica cada tanto tiempo dice: yo quiero decirle a todo el mundo católico lo que pienso y lo que quiero que hagan. La mayoría, y con diversos temas. La gente que conoce poco creo que habla de religión o de Dios, del cielo. Cero, porque no leen o leen poquito. Entonces, en este caso, ¿por qué se llama León XIV? Porque dice: yo quiero seguir a León XIII. ¿Y por qué quiero seguir a León XIII? Y porque ese señor, allá por fines del siglo XIX, preocupado por el tema de que las masas católicas llegaban a la ciudad y dejaban de ser cristianas, se hacían socialistas, se hacían comunistas, escribe diciendo: los tiempos han cambiado. Y esta frase, los tiempos han cambiado, es interesante para esta institución como para cualquier grupo social, político que quiera perdurar en el largo plazo. Dice: no podemos seguir diciendo lo mismo que decíamos antes. Rerum novarum, tiempo nuevo. Y este otro que dice: vamos a hacer lo mismo. Ese era León XIII, por quien toma el nombre a León XIV. Exacto. Entonces saca esa encíclica Rerum novarum, que causa escándalo para mucho católico, porque dice que hay que estar con los trabajadores y con los patrones, no solo. Los trabajadores no pueden ser los proletarios, porque los proletarios no pueden ser explotados, tiene que haber una cierta conciliación. Ahora me voy a mandar la parte. Justamente para entender un poco más, Gramsci tiene todo un trabajo sobre León XIII, la acción católica a los jesuitas y León XIII. ¿Por qué? ¿Por qué me interesaba? Me interesaba porque había ahí un momento, porque 1891 tiene 1889, que la Internacional Socialista hace toda una declaración sobre que vamos hacia un mundo socialista y comunista. 2 años después le contesta. 2 años nada más. Y trabaja él en Italia, qué pasa con los católicos, cómo se reúnen, la política de los católicos, el partido político de los católicos, y valorando eso y al mismo tiempo diciendo: bueno, nosotros, eso es un reformismo, nosotros tenemos políticas revolucionarias. Y en ese sentido, León XIV dice lo mismo: quiero ver qué está pasando, y dice, bueno, que hay que ver, y qué es lo que él más le preocupa hoy, que interpela a la sociedad, a los partidos, a los estados y a la propia institución católica: la inteligencia artificial. Pero esto es un pedacito del texto que él publica. Hace lo que uno quisieran aquellos que quieren tener presencia en el largo plazo. Dice: voy a citar a todos mis antecesores, y no deja ni uno, diciendo: qué bárbaro fue qué bárbaro fue León XIII, Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, el otro Juan Pablo II, por supuesto también Benedicto XVI y mucho Francisco. Pero los pone, es decir, esta memoria nos sigue nutriendo. Sin memoria larga no podemos interpelar el hoy. Se llama sin memoria histórica y sin imaginarios sociales que lo acompañen. Yo decía acá, como estoy escuchando, una persona que está siendo muy bien asesorada y asume un poco eso, ¿no? A ver, Fortunato, ¿todos los papas tienen la prerrogativa de redactar una encíclica? Todos, lo tienen y la hacen todos. Y lo hicieron todos. Cada uno quiere expresarle al resto de ese mundo católico qué es lo que está pasando en diversos temas, innegable. Esto es en lo social, por eso se llamó enseñanza social de la Iglesia Católica, doctrina social de la Iglesia Católica, y a veces es una división media rara que uno hace, porque habla de la Virgen María, Jesucristo. Un tipo que no le interesa ni lo lee eso. Pero hay que tenerlo en cuenta porque forma parte de esa memoria histórica
y hacia donde él quiere ir a personas que son religiosas. Está bien, pero en definitiva es una definición, es su definición político-social del mundo actual y de su misión, Así es. que también es una disputa interna de la Iglesia sobre cuál es la... Es una disputa interna, por eso, aunque él te va a decir, es cierto que hay disputas internas, sin embargo, todos los que estuvieron antes que yo, él no le va a decir, fueron esto, fueron lo otro. No. Todos los que estuvieron antes que mí piensan igual. Aunque no, cualquier análisis diría las diferencias. Claro. Pero bueno, el personaje se siente ahí y se siente después en un mundo tan globalizado que él dice, yo voy a hablar de estos temas, y no solo hablar de estos temas, sino que él sabe, Francisco ya lo había descubierto bastante, que está en una soledad muy grande entre los liderazgos a nivel global. Ya no tiene más Internacional Socialista y Comunista como tenía León XIII. Ya no tiene la Unión Soviética como tenía el Papa polaco. Ya no tiene, una frase que dice, ya no hay hoy estados que puedan soportar, intervenir, regular a estas grandes empresas tecnológicas que tienen un poder tan grande que tienen más que el propio Estado. Y por eso hay que trabajarlo y tenerlo en cuenta y llamar a un gran grupo a que la discuta. Es decir, son grupos. Porque podíamos haberle dicho al Estado, pero hoy los Estados ya casi no pueden regularla. Esto hace... O sea, pone muy en superficie corporaciones versus Estados. Total, pero es total. Entonces, ¿qué hace para eso? Otra vez, porque dice los paradigmas que han tenido los otros papas. Imagínate, es un concepto un poco nuevo, ¿no? Pero bueno, los paradigmas que yo voy a analizar es esto, dice. ¿Qué hace alguien con respecto a la dignidad de las personas? ¿Qué hace alguien con respecto a los bienes que son universales y no privados? ¿Qué hace alguien con respecto a la subsidiariedad? Es decir, si llama a otros grupos para colaborar. ¿Y qué hace alguien con respecto a la justicia social? Y quinto, ¿qué hace alguien con el bien común? Y a partir de ahí que él lo pone, y agarra a esos papas todos ahí, dice, bueno, hoy esto, punto por punto te va a decir, poder concentrado de los que tienen la tecnología, y va más, porque empieza después toda una reflexión filosófica sobre el transhumanismo, el poshumanismo. Y ahí me acordé del gobierno argentino, porque no lo cita solo al obispo Angelelli, que es bastante. Acordate que es un tipo asesinado, que casi nadie lo quiere citar a veces en Argentina. Por la dictadura. Lo pone a San Romero de América, dice, y Angelelli son ejemplos Romero de esta lucha. del Salvador. Del Salvador. ¿Y qué dice? Bueno, que hoy las tierras raras, mira qué palabra, las tierras raras son los datos que le da Caruso, Malimachi, los que están acá al Estado de salud, de nacimiento, de cuentas bancarias, y esas tierras raras son atrapadas por estos grandes grupos de poder que se las llevan no para el bien común, no para socializarla, lo hacen un bien privado y que tienen entonces derecho como bien a hacer lo que quieran. Y esto es escandaloso. No se puede soportar eso. Yo digo, pero como acá se los acabamos de dar sin problema. Y lo pone, no, insisto, no pone ejemplos, pero esa idea de tierras raras, y dice, el extractivismo hoy son todos los datos que tienen los gobiernos y los estados-nación que esta gente se quiere apoderar. No, que se están ya apoderando y entonces sigue. Ahora, ¿cómo hacen para que nadie reaccione? Podríamos poner la pregunta aquí. Porque invierten muchísimos en los medios de comunicación, invierten muchísimos en transformar la cultura, invierten muchísimos en la idea de verdad, posverdad, e invierten muchísimo en esa idea de que los que no sirven van a tener que quedar, sacarlos, dejarlos. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial funciona mejor que las personas y que los estados. Entonces ellos van a decidir quién sigue y quién no sigue. Claro. Vuelvo al comienzo. Sí. Mi pregunta era,
cómo estábamos, cómo llegamos hasta acá, y entramos por la encíclica, que era un poco el centro de lo que queríamos charlar con vos, porque además Fortunato es un especialista en estudios sobre la iglesia, etc., entre muchas otras cosas. Y vos dijiste, es un pedacito lo de inteligencia artificial. Claro. Casi te escucho y digo, es un abordaje para contar otra trama, para contar otras cosas. La trama del poder dice, hay que hoy por hoy, si no se habla del poder, no sirve hacer nada. Ni para la iglesia, ni para los partidos, ni para el Estado, ni para las organizaciones de la sociedad civil. En esto me digo, por eso te digo a veces que es una voz solita que se queda ahí, ¿no? Porque uno supondría que otros países, otros grupos más poderosos salgan al cruce de esto, ¿no? O cómo le dejas, dice, cómo se deja que el algoritmo haga lo que quiera. ¿Por qué no se lo regula? Si no hay Estado, dice, no hay ONU, no hay Naciones Unidas. Es un momento que nadie respeta la ley internacional. Y bueno, y después mucho sobre la guerra, diciendo, hasta nos hacen creer que la guerra es el único camino que queda para asesinar niños, tirar abajo pueblos, quieren destruir civilizaciones y nos quieren hacer creer que ese es el único camino. Pues le habla Trump ahí directamente. Pero Trump y otros más. A ver, Fortunato, ¿con qué capacidad de impacto y con qué vocación de poder dice esto un papa? O este papa en particular. Lo dicen primero porque tienen una feligresía amplia, 1.200, 1.300, 1.400 serán ahora, no importa. Millones. Tienen una... Pero no están escuchando solamente... No están escuchando y reflexionando sobre eso solamente católicos y católicas. Exacto, pero tiene después una estructura de alguna manera que ha hecho de ese espacio un espacio vital para concebir ese tipo de institución. Por algo es una institución que se investiga en las ciencias sociales, ciencias políticas, en ciencias internacionales o geopolíticas. Lo que sucede es que viene viviendo una profunda crisis esa Iglesia Católica. La renuncia del Ratzinger, Benedicto XVI, primera vez en toda la historia, porque se supone que el que llega ahí era como un rey, se moría con las botas puestas, ¿no? Claro. No sé, y aparte porque tenía otros títulos, representante de Jesús, de Dios, todas esas cosas que durante siglos le fueron poniendo, después también. Es decir, la elección, esto lo hemos hablado en otra oportunidad, pero la elección de Bergoglio y eventualmente la elección de este Papa también son una búsqueda de la propia institución iglesia para reencontrarse un poco. Exactamente. ¿Reencontrarse con quién? Ahí viene. Algunos ya la tradición, reencontrarse con la familia. Y acá otra vez, ahí sí es Francisco muy fuerte, solo sirve si nos reencontramos con las víctimas. Si no, no tenemos futuro. Bueno, claro, vos podés decir, hay una enorme cantidad de católicos y de funcionarios y ministros y empresarios que están en contra. Al mismo tiempo, hay las personas que van eligiendo, que van moldeando para dirigir las iglesias nacionales o su propia diplomacia, cada vez más apuntan para ahí. Y bueno, y habrá que ver si pueden resistir. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre, siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas: Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Juan Carlos. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el Bien. 14 de julio no le fue bien a los franceses, qué raro, ¿no? Es verdad, ¿eh? Qué paradoja, ¿eh? Qué El paradoja. día de la Revolución Francesa. Muy el simbólico. El día de su revolución tienen una debacle futbolística. Sí, efectivamente. Pero bueno, el fútbol es así. Eran favoritos, ¿eh? Aunque las apuestas le daban ganador a España, ¿no? Ah, mira, no tenía el dato Sí, porque le no daban ganador a suelo... España y también lo dan ganador a los ingleses. Bueno, está bien, el dato. El que aporta Juan Carlos güey, para dejarnos tranquilos en esta tarde. Y hoy lo leí, a mí me importan un carajo las encuestas, pero me llamó la atención que nosotros somos los campeones del mundo, que lo den mejor a los ingleses, es raro, ¿no? ¿Qué se piensan? Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque a esta hora Vamos hay a ver. especulaciones sobre si Scaloni va con cambios o no, si va con línea de 5 o mantiene el equipo, qué sé yo, se dice de todo. Sí, de todo. Se sin especula. informar, sí. Vamos a ver qué sucede. Bueno, me quedo en tema, Juan Carlos, pero por supuesto otro abordaje. Habrás visto, quiero preguntarte porque vos sos porteño de ley. Vos fuiste diputado nacional en representación de los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del pueblo de la Ciudad Autónoma. Muy bien, del pueblo de la Ciudad Autónoma. El tiene no respuesta para todo, pero tiene la palabra precisa para todo. Bueno, dicho eso, habrás visto que en las dos oportunidades en que el pueblo porteño, bueno, y también del AMBA, ¿no? Que se acercaron al obelisco a celebrar primero la remontada ante Egipto y luego el parto frente a Suiza, hubo represión y muy fuerte. Pasa un tanto, no sé si inadvertido, pero sí solapadamente en las agendas. Yo creo que tiene mucho que ver con los aportes que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para orientar un poco la conversación sobre su gestión. Pero el colega Lucas Morando, en la señal de Noticias TN,
con todo lo que se está preparando respecto de lo que pueda llegar a pasar mañana en el Obelisco. Y quiero que lo compartamos y después escuchar tu opinión. Juan Carlos, dale. Hay dos focos pensados para el miércoles, pase lo que pase con el partido. El primero es el Obelisco de nuevo, porque se supone que si la gente va a festejar puede volver a ver algún episodio, van a reforzar la seguridad, va a haber 2 camiones hidrantes, 700 efectivos, la brigada, ¿vieron esa brigada que llega en moto con los fusiles? Van a reforzar la seguridad en cuanto a eso, y por otro lado, ahí lo estás viendo, van a actuar 3 divisiones de la policía, esto en el Obelisco, el GAM, que es la brigada de motos antidisturbios, efectivos de ordenamiento público, que son los policías entre comillas convencionales, y personal de contravenciones y faltas, por si alguno comete una contravención, te diría que el último es el menos importante y relevante para la seguridad. Y por otro lado, el otro foco... Perdóname, el de contravenciones es el que anda chequeando los vendedores ambulantes que venden alcohol, digamos que es uno de los factores que termina desencadenando... Las fuerzas de seguridad entienden, Guada, que siempre esto se termina descontrolando por el exceso de consumo de alcohol. Yo no sé si... Obviamente debe haber un encuentro. Y lo otro es la embajada de Inglaterra. La embajada de Inglaterra queda a media cuadra del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, hay más presencia policial. Pero van a vallarla como siempre, va a haber un operativo especial con más policías porque hay una presunción de que si llega a haber algún resultado bueno, malo, adverso, se va a ir a festejar ahí, parece. Bueno, miradas, opiniones, Juan Carlos. Sí, bueno. No sobre los colegas que eventualmente ponderan lo que se les viene, digamos, ¿no? Yo creo que cuando vi en varios programas de televisión esa conducta represiva que se generó en estos días, primero una situación de desazón, ¿no? De tratar de comprender, más bien insisto, de desazón. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que en medio de un festejo, que en general son totalmente pacíficos, el gobierno de la ciudad se lance a reprimir, ¿no? La verdad, da como una sensación de incertidumbre, de desazón. Muy bien. Ahora, pensándolo un poco más, en términos, de algún modo vos lo decías, ¿no? Seguir acentuando la imagen de que el Macri es el representante de la seguridad, del partido del orden, en fin, y tratar de contactar con esa sensación y esa necesidad de una parte de la sociedad porteña. Que si me apurás, casi que es el único mensaje que se esfuerza en dar el gobierno porteño. Así es. Efectivamente, sí. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir, tiene ese sentido. Yo creo que es eso, unido a una cosa ya estructural de las derechas, que es el tema del miedo, ¿no? De generar imágenes de miedo que frente a una gran parte de los pueblos y la sociedad, la eventual voluntad de participación en concentraciones y manifestaciones de las más diversas, cuando hay un espectáculo tan grande de seguridad, con esos monstruos ahí transformados en qué sé yo qué, entonces yo creo que eso actúa sobre la conciencia ciudadana en el sentido del miedo. Ahora bien, yo francamente tengo mis dudas si en este caso que se ponen a reprimir la alegría del fútbol compartida, que es una alegría que comparten el 100% de las audiencias, no el 80, el 90 o el 40 o el 20, el 100%, si esa conducta le funciona o genera, por el contrario, rechazo. No solo la desazón mía, sino rechazo. Yo la verdad ahí aparece tengo mis dudas si eso es exitoso. Entiendo. Ojo. Ahora sí voy al relato que hacían los colegas en TN sobre el tema, porque alguien dice por allí, bueno, la venta ambulante, los excesos. Ahí aparece una palabra que me parece que tiene su doblez pensando en algún sector de la ciudadanía que quizá, no sé, tiene como a la hora de los festejos tiene una suerte de modo, protocolo o estándar muy distinto a cuando el pueblo sale a la calle y bueno, nadie está a favor de que te rompan la vidriera de todos los locales que están alrededor, no se trata de eso, pero eventualmente
no poder controlar si efectivamente hay 2 o 3 personas que se desbandan, algún carterista o lo que fuera. Ahí también me hace mucho ruido el asunto, Juan Carlos. Y creo... ¿Sabés qué pasa? Sí, dale. Sí. No, dale, termina. No, me pregunto cómo opera, insisto, el silencio mediático, ¿no?, que hay sobre el gobierno de la ciudad. Sí, eso es otra cuestión, el silencio mediático. Pero la palabra excesos a mí me resulta... ¿cómo te diría? Hace años, décadas que vengo escuchando de los gobiernos de derecha la palabra exceso frente a todo tipo de cuestión, ¿no? Ahora, porque siempre es una palabra que forma parte del partido del orden, ¿no? Si hay orden, entonces no puede haber excesos. ¿Qué quiere decir excesos? Claro. Si hay una multitud, puede haber excesos. Si hay un partido de fútbol, puede haber excesos en el fragor del partido de fútbol. Si hay manifestaciones, insisto, políticas, culturales, siempre puede haber exceso, porque si no, no habría multitudes. Pero cada vez que hay Además multitudes, puede Juan, haber excesos individuales. Cada ¿no? vez que hay multitudes y no hay policía, nunca hay lío. Lógico, esa es la otra cuestión que quería comentar, la segunda, que es el tema del choque con la realidad, porque ellos pueden hacer y decir lo que sea, y nosotros también. Ahora, después existe la realidad, Pablo, porque si no, la realidad no tendría importancia para la gente, para los pueblos, para los seres humanos, y en definitiva es determinante la realidad, Pablo. Si después no hay ningún exceso, como dicen ellos, si después no hay violencia, quizá lo último más extraordinario es lo del indio, pero también el 24 de marzo, y también el día del Mundial, después de Qatar, cientos de miles, millones de personas. Entonces, ¿de qué exceso? ¿Cómo puede penetrar ese mensaje? La verdad, no me imagino. Creo que ellos lo intentan, como tantas cosas que intentan, pero creo que está condenado a fracasar. Ahora, vos me dirás, bueno, pero el tema de la seguridad, por algo lo hacen, seguramente mucha gente tiene... Es cierto, yo no digo que todo fracasa, yo lo que digo es que no todo lo que ellos idean tienen éxito, ¿eh? Ojo. Ahora, Juan Carlos, la realidad es la realidad. Qué palabrita que le gusta a la derecha, la de excesos, ¿no? Porque alguna vez incluso la usaron para referirse a ellos mismos durante la dictadura, diciendo que en todo caso lo que pudo haber habido eran excesos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí, es un buen ejemplo, también dramático, pero es un buen ejemplo. Todo estaba bien, pero en ese caso el problema fueron los excesos. En el caso actual es ojo que vienen los excesos, ¿no es cierto? Por eso voy a prevenir y reprimir. Es una palabra de uso múltiple de la derecha y de la reacción. Hay que saber que esa palabra es nefasta. Juan Carlos, tenemos un minuto. Te pido una mirada sobre lo siguiente. Creo que 340.000 empleos destruidos, 30.000 empresas cerradas, en lo que va el gobierno de Milei, versus, bueno, otro mes en el que baja el índice de precios, 1.9. Dame una definición de eso, a extendernos en otro momento. Sí, bueno, yo lo asocio a lo que decía recién, ¿no? Que es el tema de la realidad, y ya me escucharon ustedes muchas veces, que las consecuencias de este plan económico en la vida de los millones de personas, humildes y clases medias, a la corta o a la larga, va a impactar. Cierto es que hay una disputa de carácter ideológico y cultural, es cierto que no tenemos una alternativa política que nuclee, pero inevitablemente la realidad que va a surgir, que está surgiendo como consecuencia de la aplicación de este modelo, inevitablemente va a actuar sobre la vida del pueblo, y el pueblo en un punto va a reaccionar. Juan Carlos, abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Juña, el cafecito. Bueno, ya estamos sobre el cierre de este capítulo de Que Vuelvan las Ideas, querido Luis Pablo Giniger, y es España el primer finalista. Todo indica que es España, queda 1 minuto 15 segundos, difícil que metan 2 goles en este tiempo, ¿no? No imposible, pero bastante, sobre todo por cómo está jugando Francia y por cómo está jugando España. Y por cómo está jugando España, incluso se lo ve a Mbappé bastante sacado,
por definirlo rápidamente. No sé si esto amerita un análisis mucho más profesional, ¿no? No, desde ya. Pero muy a priori fue equipo versus individualidades y ganó el equipo. Así es. ¿No? Sí, eso pareciera, eso para mí. en principio. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. 6 de la tarde llega el querido Yair con toda la banda para hacer el regreso aquí en esta querida casa, en la 530. Abrazo a todo el equipo. Abrazo grande. Y atención mañana. ¿Y mañana qué pasa? El plato fuerte. Plato fuerte. Qué Estamos nervios. todos agarrados de algo desde hace bastante tiempo. Pásenla muy, pero muy bien. Nos reencontramos mañana a las 4. Chau.